Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, a todos ustedes, a todos vosotros. Muchas gracias al Juan de Mariana, a José Carlos y a Gabriel, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía. Y hacía mucho tiempo, además, que no venía a las cenas del Juan de Mariana, de las cuales yo fui un participante asiduo en su tiempo. También recuerdo, y Gabriel recordará, las tenidas que hacíamos en el Hotel Velázquez en el año 2007 y 2008, que eran un prodigio de diversión y de participación de todas las asociaciones y toda la gente que tenía algo que decir, ¿no? En sentido liberal, en sentido conservador también, y teníamos unas buenas reuniones allí en el Hotel Velázquez, ¿no? Bueno, lo que nos reúne hoy es Federico Jiménez Los Santos, y yo me voy a permitir hacer una pequeña intervención acerca de un Federico que seguro que conocen ustedes, pero a lo mejor no conocen o no conocéis del todo, ¿no? Yo conozco a Federico Jiménez Los Santos desde hace largo tiempo, vamos a dejarlo así, no, pero lo vais a localizar inmediatamente. Lo vais a localizar pronto, ¿no? Yo acababa de venir había vivido bastante tiempo en París y llegué a Madrid y me encontré en Madrid con un Madrid muy distinto al Madrid del que yo me había ido, ¿no? Yo me había ido de un Madrid muy obsesionado con el antifranquismo, pelos largos, trencas, gafas de pasta, cantautores, cosas tremendas, ¿no? No se lo deseo a nadie, ¿no? Y cuando volví, porque yo había salido en parte huyendo de todo aquello, luego me di cuenta, ¿no? Aunque entonces no me daba cuenta. Y cuando llegué a Madrid me encontré con un Madrid muy distinto, un Madrid muy diferente, un Madrid en el que la gente joven voluntariamente había decidido dar un salto conceptual, un salto vital, cambiar en un sentido muy profundo, ¿no? Dejar atrás la revolución muy pesada de finales de los 60 y de los 70, que hay gente que dice que es una revolución divertida, pero que yo no creo que lo fuera tanto. Y entonces estaba el Madrid, que es el Madrid, voy a utilizar la palabra, aunque es una palabra que no me gusta mucho, pero es el Madrid de la movida, ¿no? Y en ese Madrid, que estaba cambiando muy profundamente, nos llegaron noticias de algo que estaba pasando en Barcelona. Y lo que estaba pasando en Barcelona, lo que empezó a llegar, fueron nombres que no conocíamos, porque eran tan jóvenes como nosotros, pero ahí estaba Alberto Cardín, alguno de vosotros lo recordará, y Federico, por supuesto. Estaba gente como Adolfo Fernández Punsola, del que Federico se acuerda sin ninguna duda. Había artistas como Grotto, había gente que venía de París de vez en cuando, estaba Sarduy, estaba otra gente. Y de pronto nosotros en Madrid, en ese Madrid nuevo, una de las cosas que nos divertía hacer era reírnos de Barcelona, porque Barcelona era moderno, la vanguardia, el diseño, todas esas cosas. Nos reíamos muchísimo de los catalanes, pero muchísimo. No os podéis imaginar las tardes enteras que nos pasábamos riéndonos de los diseños, de los cantautores, de todo el rollo catalán, ¿no? De la modernidad. Y nosotros ya no éramos modernos, éramos posmodernos. No lo sabíamos todavía, pero ya estábamos en otro sitio, ¿no? Y entonces de Barcelona llegó esto, ¿no? Que son estos nombres, ¿no? Y esto es así es como yo entré en contacto con Federico, y es ahí donde surgió una comunicación fascinada por mi parte ante lo que venía de allí, que era una forma muy particular y muy nueva de hablar de la libertad, del dejar atrás ciertas cosas, de enfrentarse sin miedo a cosas que parecían intocables, y todo aquello nos unió. Federico estaba más politizado de lo que estábamos en Madrid, pero era lo mismo, daba igual. Estábamos evidentemente en la misma onda, ¿no? Y eso es así es como empezó mi relación con Federico hace un tiempo que no voy a precisar, pero ya os habéis dado cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Es cuando leíamos con avidez algunas cosas que nos venían de allí, de Zaragoza, ¿no? La revista Diván, La Bañera, que era una revista magnífica, en la que se llevaba la sistemática contradicción a todo lo que el progresismo decía, absolutamente todo, pero radicalmente, ¿no?
Era incluso presumir, bueno, vamos a dejarlo aquí. Me parece que escandalizaríamos incluso ahora mismo a ciertas personas. Entonces este es el punto en el que yo conocí. Luego Federico y yo compartíamos una fascinación mutua pero de esto no voy a hablar, pero lo tengo que decir porque ya que estoy haciendo historia sobre mi relación con Federico y sobre Federico, pues no puedo dejar de hablar de ello, que es una perversión personal que compartimos los dos, que es la de Azaña, ya te has imaginado, ¿no?, de lo que estoy hablando, Federico. Además, te advierto que, si Dios quiere, el 1 de diciembre saco un nuevo libro sobre don Manolito. Sí, o sea que vamos por ahí, lo hemos retomado. Bueno, esto es una de las primeras cosas que quería contaros, ¿no?, acerca de Federico, ¿no?, que es una parte de Federico que él mismo ha contado en sus libros, particularmente en los que se habla de Barcelona, pero me apetecía compartir la visión madrileña que teníamos nosotros de aquello, ¿no? Diván, por ejemplo, se presentó en Madrid, en Boades, en la Galería Boades, en el 78, ¿no?, la galería que ya no existe, muy bonita, por cierto. Bueno, aquellos años tenían otro sentido, ¿no?, aparte del que he dicho, ¿no?, tenían un sentido también más profundo, ¿no? La movida y todo lo que había alrededor era también, aunque nosotros no lo vivíamos así, porque los madrileños no habíamos participado en los movimientos políticos de izquierda, o por lo menos la gente que yo conocía no lo había hecho, era también la salida de la fascinación por el comunismo de generaciones anteriores, ¿no? Eso es muy de los años 60 y 70. Y esto es también otra de las cuestiones que nos relacionaron con Federico de una forma complicada y con futuro, ¿no? Federico, sabéis la historia, ¿no? Federico puede repetir con Martín aquello de viví en el interior del monstruo, ¿no?, y le conozco las entrañas, ¿no? Que tanto le gustaba a Cabrera Infante, además también, ¿no?, que también ha vivido en el interior del monstruo, ¿no? Nosotros no habíamos vivido en el interior del monstruo, pero lo conocíamos. Y el ambiente de aquellos años, aparte de la frivolidad de la movida, era también la de la superación del crédito, es decir, la del descrédito del marxismo, ¿no? En Francia estaban los Nouveaux Philosophes, que se encontraron con un enorme muro enfrente, pero ese muro ya estaba derrumbándose, ¿no? Federico introdujo aquí a varios nuevos filósofos, era el renacer del pensamiento liberal francés, Agon, Revel, ¿no?, del que ha hablado antes Daniel, con el que luego tuvimos muchísimas relaciones, y esto es otra de las cosas que nos unió. Y luego todo esto conduce a un momento muy particular de la vida de Federico y de la vida de la historia de España, que es la cuestión del nacionalismo, ¿no? Porque la salida del monstruo de Federico coincide con el momento en el que hay que enfrentarse, y Federico se enfrenta, lo sabéis muy bien, a la otra gran ideología totalitaria del siglo XX, que por desgracia no ha dejado de tener vigencia, ¿no?, que es el nacionalismo, ¿no? No voy a repetir la historia, la conocéis de sobra, ¿no? La brutalidad del nacionalismo, el acoso en Barcelona, las respuestas de Federico, los apoyos, los ataques, el atentado, las atrocidades, ¿no?, que vimos en aquellos momentos y que luego se siguieron viviendo, pero que Federico vivió en muy primera persona, y la venida a Madrid. Esto para mí es muy importante porque el ataque al nacionalismo, o sea, la reacción contra el nacionalismo, podía haber llevado a una especie de desentenderse de la idea de nación y por tanto de la idea de Estado. Pero no fue así en ninguna manera, en el caso de Federico, y a partir de Federico de los que estábamos hablando. Recuerdo el año 80 y pico, una polémica con Fernando Savater de las muchas que tuviste, en la que Fernando Savater decía que Diván, la revista que dirigía Federico, era una revista de derecha, ¿no? Y que tú le contestaste de una forma típica, que nos hacía realmente aullar de entusiasmo, ¿no? Y es que escribiste un texto que se titulaba Fernando Savater ha cambiado de sexo. Yo todavía me acuerdo de aquello y me sigo riendo. Bueno, para volver a lo importante, es el asunto de que la libertad no llevaba a olvidarnos de la nación y de la idea de España, sino al revés, a afirmarla.
Y esa posición ha sido extraordinariamente importante en la vida de mucha gente de entonces, de jóvenes de entonces, y ha sido muy importante en la vida intelectual y política española. Y ahí Federico marca un camino, ¿no? Y marca una dirección que para mucha gente fue muy importante. Aquí es una observación muy curiosa. Es que el antinacionalismo al principio es de gente que ha salido de la izquierda, que es también una reflexión interesante, ¿no? No solo, pero muy fundamentalmente. Y en el núcleo duro está eso, ¿no? Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, aparte de España, está la cuestión de la libertad, ¿no? Sobre esto y sobre lo anterior, sobre España, se podría escribir un ensayo, y habrá que escribirlo en algún momento. Es decir, no voy a hablar de la concepción del concepto de libertad que tiene Federico, pero relacionándolo con España y saliéndolo de él, sí que me gustaría decir que la libertad no es para Federico una cuestión de doctrina, ¿no? Ni una cuestión abstracta, es una cuestión vital, literalmente. Es de vida o muerte. Eso es la libertad para Federico, ¿no? La libertad para Federico también en buena medida es decir no. No. Solzhenitsyn decía que es muy fácil decir no, ¿no? Y que si dijéramos más no, pues no habría el totalitarismo. Lo que pasa es que, claro, Solzhenitsyn sabía los costes, ¿no? de decir no. No es muy fácil, ¿no? Es una sílaba. Es igual que decir sí. No tiene ninguna dificultad. Pero claro, el coste es bestial, ¿no? Es convertirse, en el caso de Solzhenitsyn, en lo que Claude Lefort llamaba un homme de trop, ¿no? El hombre que sobra, el hombre que está de más, ¿no? Y el hombre que está de más es el más importante y al mismo tiempo el ser humano que está el más importante porque es aquel sobre el que pesa todo y al mismo tiempo aquel que todo el mundo tiende a apartar, ¿no? Y a silenciar. Esto es también muy importante para comprender la carrera de Federico porque Federico, para bien y para mal, pero ahora mismo vamos a decir para bien porque estamos en el punto en el que nos beneficiamos, ¿no? De esa actitud, ha tendido a crear algo que le permita ser libre. En este sentido es un ejemplo y que le permita que ese decir no, cuando hay que decirlo, no lo convierta en el hombre de más en el sentido malo, ¿no? En el sentido en el que se queda marginado, ¿no? Entonces es el decir no y al mismo tiempo saber colocarse en el sitio en el que se puede decir no y los demás tienen que escuchar ese no y las razones del no. Esto es muy costoso, muy duro, muy complicado, y en aquellos momentos de los años 70 y 80 era todavía más complicado. No había Instituto Juan de Mariana, no había Libertad Digital, la aplastante mayoría, el poder del Partido Socialista era enorme, ni siquiera había Partido Popular en realidad. Es decir, que era una posición muy particular la de la sociedad española. Entonces, bueno, esto es... aquí hay cosas que conocéis y no las voy a repetir, ¿no? Pero aquí se genera alrededor de Federico y amigos de Federico y en torno a Federico cosas que empezaron con las jornadas en Benidorm, luego fueron las jornadas en Albarracín, tan divertidas, ¿no? En las que se creó un núcleo de gente en torno a una idea ya plenamente liberal, pero siempre y sin perder el sentido ese profundo de la libertad a la española, ¿no? O a la rusa, si quieren, ¿no? Es decir, no, cuando haga falta, ¿no? Entonces ese es el núcleo duro que informó luego algunas grandes políticas que se pusieron en marcha más adelante, ¿no? Estamos hablando de cosas importantes en la historia reciente de España. Y luego de ahí también, claro, salió la Ilustración liberal, que tenía que haber tenido un nombre distinto, de un gran liberal español, no lo voy a decir porque se reirían ustedes demasiado. Y luego saldría... Bueno, pero es que tú no te callas nada, ¿no? Yo no soy así. Bueno, entonces salió la Ilustración liberal primero y luego Libertad Digital, de la que ha hablado Daniel, ¿no? Entonces no les voy a hablar de Libertad Digital porque ya conocen la historia, ¿no? Conocen la importancia, la relevancia y en algún momento
que es un momento el parecido al que estamos viviendo ahora, una especie de señal, de faro para gente joven, ¿no? En un momento muy importante también, ¿no? El principio del siglo XXI, la libertad digital sirvió para que la gente se fijara en ciertas cosas y tomara ciertas decisiones, ¿no? Y la gente joven. Y ahora mismo está pasando otra vez lo mismo. Después de muchos años, o de algunos años, ¿no? Los años de Rajoy, decíamos antes, en la comida. Después de los años de Rajoy, que son un desierto ideológico, ¿no? La cosa está volviendo a cambiar. Está volviendo a cambiar por razones que no vamos a analizar ahora, pero que me parecen evidentes, ¿no? Y entonces ahora la presencia de libertad digital y la presencia de gente como Federico pues me parece todavía más importante otra vez, ¿no? Luego ya con esto voy acabando. Otra cosa de la que me gustaría hablar, porque no se suele hablar muchas veces cuando hablamos de Federico Jiménez Los Santos, es que hoy estamos en el anticomunismo, ¿no? Bueno, estamos en Rocito también de vez en cuando, pero vamos, estamos sobre todo en el comunismo, ¿no? En el anticomunismo. Hemos vuelto a ciertas cosas, ¿no? Y ya que volvemos a ciertas cosas, también me gustaría reponerme en aquel momento en el que, además de la cuestión política, además de la cuestión ideológica, además de la cuestión vital, había otra cuestión muy importante para Federico y para algunos de los que estábamos cerca o de los que estábamos interesados en lo que pasaba en Barcelona con Federico, en torno a Federico, y luego lo que pasó en Madrid, ¿no? Y es el interés y algo más que el interés, la pasión de Federico por el idioma, por la lengua, por el español, por el castellano. En el redescubrimiento de la libertad o en el descubrimiento de la libertad por parte de Federico hay un momento que es largo y que corresponde a una historia previa, anterior, en el que cuaja la realidad ineludible de la palabra castellana, ¿no? De la palabra española. Aquí Federico venía de muy lejos, ¿no? Porque venía de traducir a Lyotard, que yo no sé si hoy serías capaz de traducir ni siquiera un párrafo de Lyotard, ¿no? Lyotard era un gran filósofo posmodernista, uno de los grandes filósofos que descubrieron el posmodernismo. Yo iba a las clases de Lyotard en París por las tardes los jueves, entonces también en eso teníamos coincidencia. Pero aparte de Lyotard y de Lacan yo no sé si tú le llegaste a leer de verdad a Derrida, pero esa deconstrucción que se acopla con otra historia, ya voy terminando, pero vamos, con otra historia que es la vanguardia turolense valenciana, ¿no? Que tú conocías también, es Antonio Maenza, Eduardo Herbás, gente que tuvo una vida muchas veces trágica, ¿no? Porque puso muchísimo encima de la mesa y se jugó todo lo que se tenía que jugar y lo perdió muchas veces, otras veces no. Luis Fernández, por ejemplo, sigue ahí, ¿no? Y nos sigue acompañando, ¿no? Pero toda esta gente llevaba una reflexión nueva acerca del idioma, ¿no? Y yo creo que eso estaba desde el principio y se vio perfectamente también en revistas como Diván, ¿no? Diván es un elogio gigantesco de la lengua, ¿no? Entonces estábamos en Lezama, en Góngora, en Unamuno. Luego la cosa ha ido depurándose, ¿no? Y Federico me parece que ha ido más hacia Fray Luis de León, hacia otro tipo de poesía, otro tipo de escritura, ¿no? Digo esto porque todos conocemos Bueno, antes de llegar a esto voy a añadir una cosa, es que es la fascinación de Federico por la esencia misma de la literatura, ¿no? La esencia de la literatura, la fascinación por el instante, ¿no? Por un instante que es eterno, algo más que relativamente, y también por la hipersensibilidad al fluir del tiempo, ¿no? El pánico al perder el momento. Y luego otra cosa que también está en la literatura de Federico es la sensibilidad a la naturaleza. Hay una muy fina sensibilidad a la naturaleza, y cuando Federico habla de su pueblo, de Teruel, pues muchas veces lo hace en tono jocoso, en tono divertido, pero los que conocemos un poco más la historia sabemos de lo que está hablando, y está hablando también de esto, ¿no? De horas, ¿no? Ante la naturaleza, ¿no? Y eso se nota en la poesía de Federico, pues supongo que sabéis que Federico es un poeta, es la otra vida de Federico, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no?
Y esa otra vida, que parece secreta, pero no lo es tanto, porque está publicado en los libros y se habla y se escribe, es también la que informa, esto es lo que quería decir antes y he pasado un poco, he hecho una digresión, es la que informa también algo que todos conocemos, y es el uso de Federico de la lengua en las tertulias, ¿no? La brillantez, los fuegos artificiales, el conceptismo, los conceptos, las chispas, las metáforas increíbles, ¿no? Las relaciones absolutamente sorprendentes, cosas que nos hacen ver la realidad de otro modo, los motes, ¿no? Que es una de las contribuciones de Federico a esto, ¿no? Para que vamos a hablar, ¿no? La matronal es la última, ¿no? Falconetti, el bebé poeta, gorilas en la niebla. Podríamos seguir así durante horas, ¿no? Pero como Federico sigue, pues seguirá mañana, pasado, el lunes, ¿no? Un amigo mío dice que se pone a Federico cuando lleva al niño, pues no, le decía, cuando llevaba al niño por las mañanas al colegio, y el niño que no entendía nada de lo que estaba oyendo, pero nada, por supuesto, porque Federico es muy adulto en cierto sentido, en otro algo menos, pero el niño estaba fascinado y decía, Federico, Federico. Pero lo que le gustaba al niño no era lo que decía Federico, no lo entendía. Lo que le gustaba al niño era lo que escuchaba, ¿no? Literalmente. Bueno, pues esto es lo que les quería decir de Federico, que es un Federico Giové de los Santos que yo creo que a veces olvidamos, pero los que tenemos el privilegio de conocerlo, pues nos gusta recordar de vez en cuando. Y entonces, nada, solamente darles las gracias por su atención, darles las gracias otra vez a Juan de Mariana por la oportunidad para hablar de un amigo, que siempre es fantástico, y por supuesto darle las gracias a Federico, que es a quien hay que darle las gracias esta noche, ¿no? Muchas gracias.